Volvemos a encontrarnos para continuar esta serie de mensajes basados en la epístola a los romanos, en el capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 26. Vamos a estar viendo hoy. Y el texto nos muestra que Dios promete y cumple a todos los que creen en el Señor. No es asunto de genética, no es asunto de religión. Todos los creyentes en el Señor Jesucristo serán perdonados, justificados y recibirán la promesa de vida eterna. No depende de actos o de cumplimiento de la ley. Es confianza en Dios y en su palabra. Así que la herencia que Dios prometió a Abraham es para todos aquellos que hoy creen en el Señor Jesucristo. Eso nos está diciendo el texto. Miremos la primera parte de este texto, en los versículos 13 al 16. Y dice así: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa esté firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Esto es lo que el texto nos dice. Ahora, ¿qué es lo que quiere decirnos este texto? El texto enfatiza que la promesa que Dios le dio a Abraham es dada solamente para las personas que crean en el Señor Jesucristo. Dios había prometido bendecir a Abraham, lo llamó desde Ur, vivía en una nación pagana, su familia era pagana, todos eran idólatras, gentiles. Abraham poco o nada sabía de las cosas de Dios, de su palabra. Aquí lo importante es que cuando Dios lo llamó, él creyó al llamado, él creyó que Dios cumpliría lo que le estaba prometiendo y salió. Y el texto nos está mostrando que Dios, para darle la promesa a Abraham, no tuvo en cuenta su religión, su familia o su abolengo o cuantas cosas especiales de él. No lo hubiera llamado. Llamó a un hombre común y corriente, gentil, pagano, idólatra, porque lo que el texto nos está mostrando es que la justicia es por la fe. Y también en este versículo 13, el texto nos muestra que la justicia es de la fe. O sea, que la propietaria de la justicia es la fe. Sin fe no hay justicia. Justicia y fe son dos sustantivos que nos están indicando que uno es propiedad del otro. La justicia es propiedad de la fe, o sea que sin fe no existe justicia. ¿Y por qué nos dice el texto? Mire el versículo 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, entonces la fe resulta vana. Y eso es lo que está diciendo. Si la promesa de Dios fuera por mérito del hombre, entonces ya no sería por gracia. La gracia perdería su encanto, perdería su belleza. ¿Por qué? Porque la ley obliga a hacer cosas. La ley no es de fe. En cambio, la fe no necesita que nadie la obligue, porque la fe es de Dios. Lo que nos muestra el versículo 16 del texto es que es por fe, por tanto es por fe, para que sea por gracia, o sea, para que sea un regalo divino. Nada tenía que hacer el hombre, nada tenía que hacer Abraham y nada tiene que hacer el creyente de hoy. Es un regalo por creer en Cristo Jesús. Y nadie puede impedir, ni la ley, ni nadie puede impedir que todo el que crea reciba su regalo. Es lo que nos está mostrando el texto. Así que este regalo no solo es para judíos, es para gentiles también. Nos está mostrando el texto que esto no es porque quebrantó o no.
porque la única manera de no haber podido quebrantar un mandamiento de Dios en este caso es que no existiera, porque todos los hemos violado. No hay quien pueda cumplirlo. Así que no era entonces por cumplir un mandamiento, era solo por creer. Por eso Abraham, que primero fue padre del pueblo de Israel, porque, bueno, es llamado, él creyó, recibió la promesa por la fe, pero luego de haber recibido la promesa de creer en aquello, también le fue dicho que se circuncidara y guardara ciertas leyes, y después de él, Moisés trae otras leyes para aquel pueblo, pero lo que nos está diciendo hoy el apóstol Pablo es que Abraham pasa a ser el padre de los judíos y el padre de los gentiles porque Abraham creyó. La promesa es solo para los creyentes, no para los que guarden ninguna ley ni tengan ningún mérito. No es por tener la herencia del padre Abraham, ni por cumplir ninguna ley, porque no hay ley que pueda impedir que los hombres que creen en el Señor Jesucristo sean perdonados, sean lavados, justificados y reciban la vida eterna. Así que nadie puede ganarle a la fe. Qué bonito es esto, que la fe, según este texto nos muestra, es invencible. La fe lo vence todo. Así que, ¿quiénes son los vencedores? En este caso, los hombres y mujeres que creen en el Señor Jesucristo se vuelven vencedores hasta el final. ¿Quién nos da el valor para vencer? Solo la fe en el Señor Jesús. Eso nos está mostrando el texto. Sí, es dada solo por la fe. Se recibe solo por la fe y nos mantenemos firmes por la fe. ¡Qué bonito! ¡Qué hermosa es la fe! Por eso es que Hebreos dice que sin ella no se puede agradar a Dios. Pasemos a la segunda parte de este texto y serían los versículos 17 hasta el 20. Leamos qué nos dicen estos versículos del 17 al 20. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El texto continúa hablándonos de Abraham y nos muestra que la fe que aquel hombre recibió, esto es lo que nos está mostrando este texto, no era de él. Aquella fe es fuerte, produce fortaleza, es una fe divina, una fe que no se debilita ante las circunstancias, porque hubieron circunstancias para que Abraham se debilitara en la fe. En cambio, se mantuvo firme, fiel a quien lo había llamado. Y el texto nos muestra cómo está escrito, recordándonos lo que nos cuenta el libro de Génesis, que Dios lo había llamado para ofrecerle bendiciones, para ofrecerle un pueblo grande. Le mostró las estrellas y le dijo cómo son esas estrellas. Si puedes contar también los granos de arena en la playa. Así será tu descendencia. Parecía cosa de loco, sin embargo, la palabra nos cuenta que Abraham creyó que quien le estaba ofreciendo aquello era un Dios soberano, un Dios que puede resucitar aún a los muertos. Aunque Abraham y Sara, su esposa, estaban viejos, débiles, acabados, y ya como muertos, según dice la palabra, Abraham se mantuvo vivo en la fe, creyendo
porque la fe de Dios no muere, no muere. Aquí podemos recordar aquello que nos dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Allí parecía que no había nada, no había posibilidad, un hombre viejo. Sin embargo, Dios estaba cumpliendo. Y de igual manera hoy sigue llamando a pecadores al arrepentimiento. El versículo 18 nos dice que Abraham sabía que lo que Dios estaba ofreciendo era imposible humanamente. Sin embargo, el texto nos muestra, él creyó en esperanza contra esperanza. Una esperanza humana que era lo que podía tener el hombre contra una esperanza espiritual, una esperanza de la fe, una esperanza de Dios. Abraham tenía dos tipos de esperanza, su propia esperanza en lo humano y la esperanza en Dios, la esperanza de la fe. Y la Biblia nos dice que él no dudó. Esto es lo que nos está mostrando, aunque aquello parecía humanamente imposible. Pero Abraham creyó que Dios era poderoso, soberano, y aquella esperanza humana se sujetó a la esperanza divina. ¿Y quién gana? Esperanza contra esperanza. Gana lo divino siempre. Parecía cosa de loco, de un solo hombre, viejo, su mujer vieja, y de él una familia numerosa, como las estrellas le había mostrado, como la arena del mar. Abraham dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ya no respondía, cerca de la muerte, impotente, igual Sara. Aquí es donde podemos ver que Dios no solo llama, fortalece a los que son llamados. La fortaleza de los que son llamados viene de Dios. Su fe se fortalece en Él. Tenemos ejemplo. Abraham es nuestro ejemplo. No se debilitó. Por eso es llamado hoy el padre de la fe. Tenía todo en contra. Sin embargo, continuó creyendo, confiando en que Dios lo haría. Lo que nos muestra el texto es que la fe que estamos viendo no era una fe de los humanos, no era fe de Abraham solamente. Esta fe venía del mismo Dios. Es una fe que instala el Espíritu de Dios y que no se debilita y que no se acaba, no se termina. Por eso era esperanza contra esperanza, siempre confiando, siempre esperando. Es que la duda no es de Dios. Aquí no nos dice de una duda del padre Abraham. Y el texto debe movernos a revisar nuestra fe. Y si la tenemos, darle gloria a Dios. Porque nuestra fe no viene por la emoción. Porque la fe no viene porque nosotros la queremos. Es un regalo divino que se obtiene mediante la palabra y que crece y se alimenta de la palabra, como dice el libro de Romanos, la fe viene por escuchar, por oír las cosas de Dios. El texto nos está mostrando que Abraham creyó que él sería el padre de la gente del mundo. Dios se lo había dicho, no era un capricho de él, y esperaba cumplimiento, y hoy lo vemos. ¿Cuánto estamos creyendo usted y yo hoy para esperar ser parte de ese pueblo que Dios le prometió al Padre? Necesitamos una fe que, como dijo el Señor Jesucristo, sea como el grano de mostaza que tan pronto se siembra, crece y se hace grande y fuerte. Y crece con la ayuda de Dios. Que Dios obre en nuestras vidas para que nazca esa fe, no para recibir grandes cosas en este mundo, porque lo más grande es que Dios pueda perdonar todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, y hacernos una nueva criatura, y darnos la esperanza de la vida eterna, lavarnos, justificarnos, perdonarnos. Pasemos a la
última parte del texto, y serían los versículos 21 al 25 para finalizar este capítulo 4. Dice el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino que con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¡Qué hermoso trozo de la palabra de Dios! La misma fe se encargará de convencer a todos los que han de creer en el Señor Jesucristo. Eso nos está mostrando. El texto nos dice que Abraham estaba plenamente, versículo 21, plenamente convencido. En Abraham no había un ápice de duda. Lo más pequeño de la duda no lo había. Estaba plenamente convencido, seguro que quien hizo la promesa la cumpliría y que no era solo para él. Eso es lo que nos está mostrando el texto, que no era solo para él, sino para todos aquellos que creyeran después de él. El texto nos está mostrando que Dios no rechaza a los creyentes, a los que creen en Cristo. Acepta y perdona a todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado, arrepentido y con fe en su corazón. Dice el 24, sino que con respecto a nosotros, ¿de qué está hablando este texto? Que todo el que crea no es solo para Abraham, que Dios es poderoso, es soberano para salvar hoy día a todo el que cree en el Señor Jesucristo, para limpiarlo, para sanarlo, para justificarlo, para sanarlo interiormente. Si creemos en el Señor Jesucristo, Dios nos dará el mismo trato y la misma esperanza que le dio al padre Abraham. La misma promesa recibiremos de ser entonces ahora los hijos de Él. Pero es necesario, como dice el texto, creer que Dios levantó de los muertos a Cristo Jesús para darnos vida a los pecadores. Aquí la importancia de reconocer que soy un pecador, que he hecho lo malo, que he ofendido a Dios y necesito el perdón de mi pecado. Y nace la fe creyendo que solo Él puede hacerlo. Lo que nos muestra el texto en el versículo 25 es que Abraham creyó que algún día Dios pagaría el precio del pecado del mundo en Cristo Jesús. Él creyó en el Señor Jesucristo, nos está mostrando el texto, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Abraham creyó en la resurrección de Cristo, creyó en que Él pagaría el precio de nuestro pecado. Y por la fe en Él nos es imputada la justicia de Cristo a nosotros y somos perdonados. Amigo, si usted cree que Cristo murió y resucitó para su justificación, para su perdón, para salvarlo, usted recibe la misma promesa que fue dada al Padre Abraham. Esa es la promesa dada al Padre Abraham. Así que el centro de la fe es el Señor Jesucristo, es creer en Él. Y eso es lo que nos está mostrando el texto, que Él murió por nuestro pecado y resucitó para justificarnos y para llevarnos a la vida eterna. Esto es lo que el texto nos muestra, que la palabra que Dios estaba dando a Abraham no era para darle una mera alegría, era para convencerlo y activar su fidelidad, su fe. Abraham creyó que de él vendría el Salvador del mundo, que el Salvador del mundo moriría por todos los pecadores, y de esta manera su fe se hizo grande, fuerte,
porque la palabra de Dios convence. Si a usted no lo convence la palabra de Dios, ¿quién más podrá convencerle? Abraham estaba seguro, porque era Dios que le estaba hablando. Y Dios continúa hoy hablando. Esta palabra es para usted. Es la voz de Dios. Aquel creyó que era un soberano, que el Dios todopoderoso, el Dios soberano, lo estaba ofreciendo y lo cumpliría, y lo prometió y lo cumplió. Hace 2000 años vimos, la historia nos cuenta que se cumplió lo que Abraham estaba esperando. Abraham estaba seguro que Cristo era el único que podía venir a justificar y a perdonar a todos los pecadores, a quitar el pecado del mundo. Cristo era la promesa que Dios le hizo al Padre Abraham. Y por eso hoy predicamos a Cristo. La fe en Cristo nos libra, nos justifica y nos mete al cielo. Y nos da la vida eterna. El único que puede lavarlo, justificarlo, perdonarlo es el Señor Jesucristo. Y usted debe creer de la misma manera que creyó el Padre. Lo creyó, lo recibió, y todos los que crean pasan a ser los hijos de la fe en el Señor Jesús. Es la palabra para hoy, fe. Fe en Cristo para ser salvo. Yo espero que el Dios de los cielos nos bendiga ricamente y los invito a seguir escuchando esta serie de mensajes del libro de Romanos, que estoy seguro será una gran bendición para nuestra vida. Dios les guarde, Dios les bendiga, hasta la próxima.